Hermanos, yo quisiera iniciar esta noche haciendo la salvedad que nosotros no somos una congregación biblista, no somos biblistas. ¿Qué significa biblista? Nosotros no nos interesa leer la Biblia y apegarnos a la palabra para ver de qué manera el resto de la gente está fallando, le está yendo más mal o menos mal que a nosotros. Nada que ver, simplemente, hermanos, nosotros estamos convencidos que la palabra de Dios es lo único que se requiere y se necesita en, en este momento. Y cuando uno ve la necesidad que hay en grupos de jóvenes, en grupos, en diferentes cosas, hoy tuve una conversación con un pastor de San Ramón, que ya no es pastor. Me contó que ya no estaba ejerciendo, pero estaba en la casa. Y él me dijo que él había querido congregarse con nosotros, pero que a él no le gustaba, que la Biblia se expusiera como la exponemos, y que con un versículo se sacaran tantas cosas. Y me llamó tanto la atención eso, me impresionó tanto eso, porque hermanos, estas alturas del partido, no aprovechar todo lo que Dios nos puede ofrecer en su palabra. Bueno, ya sabemos muchas cosas y la verdad es que todos de alguna manera estamos en este proceso. Lorena Castro, bienvenida, buenas noches. Martita, buenas noches. Manuel, muy buenas noches también. Hermanos, esto del libro de los Hechos se las trae y de verdad que no podemos ver las cosas a la ligera. Espérense que me estoy acomodando con un monitor, porque si no tengo monitor, me enredo. La letra está bien para todos, sí. Sí, señor. Vámonos. Vamos por secciones. El libro de los Hechos va por secciones. ¿Por qué va por secciones? Porque el libro de los Hechos es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un judío fiel, realmente un judío de hueso colorado, nunca, bajo ninguna circunstancia, podía aceptar a Jesús como Mesías. No, no podía aceptar muchas de las cosas que estaban sucediendo. Lógicamente, pues, como le pusieron más atención a la letra y no al espíritu de la letra, entonces, evidentemente, pues eso nos lleva a entender que la gente se quedó en la parte histórica, la gente se quedó en la parte cultural, en lo que se llama la ley ceremonial, y entonces el libro de los Hechos nos lleva por secciones y nos va llevando. Jesús dijo: me van a ser testigos aquí, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, ya estuvimos en Samaria, ya pasamos en Samaria. Les recuerdo que eso es el repaso del capítulo 10. Rápidamente entramos a la historia de un gentil es que no era judío, era pagano, romano. La palabra pagano significa de la tierra, viene de la tierra. La palabra pagano significa una persona que, por decirlo así, no tiene mayores condiciones. Es una persona que no
como decían los viejitos de antes, ya bautizaron el chiquito, ¿no? Ay, es como un animalito, es un pagano. Esa es la expresión genuina que quiere dar a entender por qué razón lo hacen ver como pagano, un gentil. Eh, ¿Qué tenía este gentil? Bueno, era un romano, los romanos que creían en el dios sol, y en el dios zapato, en el dios pantalón, en el dios, cuanto cosa había era un dios, pero él solo creía en uno, en el dios de los judíos. Él solo creía en el dios de los judíos. Dice la palabra que Dios escuchó sus oraciones y simultáneamente a la conversión de este hombre Cornelio, ¿verdad? Bien, hay una enseñanza importantísima para, para una enseñanza importantísima para don Pedro, porque don Pedro, como nos pasa mucho, queremos meter a las personas en camisetas, nosotros queremos meter a las personas en camisas de fuerza. Nosotros queremos que la gente pase por el mismo lugar por donde nosotros hemos pasado. Yo les digo una cosa, eh, hace 15 días estaba en una reunión, me llamó la atención que dos iglesias estaban haciendo altares familiares y vi el reporte de los altares y me pareció tan bonito, tan interesante. Y la pregunta que inmediatamente me hice fue, ¿funciona? ¿Funciona? ¿El altar familiar funciona? Porque hermanos, nosotros ya no estamos, o yo quisiera que usted me entienda, que no se trata de altar familiar, o no se trata de orar en la madrugada, o orar en la noche, o orar en la hora que sea. Cuando las cosas funcionan, es que Dios está respaldando lo que estamos haciendo y funcionan en el sentido de que hay respuesta de eso. No funcionan en el sentido de que tienen que suceder las cosas como nosotros queremos verlas. Si no, me estoy refiriendo a que estamos de alguna manera viendo en nuestro caminar en lo que Dios nos está mostrando. Entonces, noten aquí que, eh, que dice la palabra que don Cornelio, el Señor le escuchó sus oraciones, que Pedro iba a ser procesado, Pedro iba a ser procesado al mismo tiempo. Dice que en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, que era un capitán del ejército, un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Dice, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se acercaba y le dijo, Cornelio, dijo el ángel, lo miró fijamente, aterrorizado, ¿quién eres, Señor? Le preguntó al ángel y él le contestó, Dios ha recibido, noten que el ángel no le dice quién es, noten que el ángel no le dice quién es, Dios ha recibido, le dice una vez, eh, 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 ¿quién eres, Señor? Y él le dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora puedes enviar algunos hombres a Jope y mande llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Entonces, todo esto, a partir del versículo del capítulo 10, nos narra, nos habla sobre la conversión de don Cornelio. Espérale un segundo para yo acomodarme aquí y poder que, ups, perdón, me cambié la, monitoreando, voy a dejar estas tortas. Ok, notemos en el verso 13, como un detalle importante de ese capítulo, una de las cosas importantes para un judío, y esto ya lo hemos hablado, era que un judío jamás, nunca se iba a sentar a comer con un judío. Nunca. Eso era ritualmente impuro, eso era imposible, eso era pecado, un montón de cosas. En el verso 13, la forma en que Dios le muestra a Pedro las cosas, a partir del verso 13, le dice, mata y come. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo un hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por los 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come. Noten que el 14
Pedro dice, no, Señor. Dijo, pero jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro el mundo. Noten que esta es la razón de la conversión de Cornelio. Sacar a Pedro de que de la religión, sacar a Pedro de la tradición. Además, amados hermanos, lógicamente demostrarle a Pedro que el Espíritu de Dios, que la palabra, también, perdón, estaba llegando a los gentiles a ese momento. Entonces, eso es lo que vemos en el versículo 13. Yo, yo me voy a brincar hasta el versículo 27 y entonces Pedro, cuando ya finalmente llegó, Pedro lo dice y lo voy a parafrasear. Yo vine porque Dios me dijo que viniera, pero agradezcan, agradezcan. Yo vine porque Pedro habló con una arrogancia pavorosa. eh, y Pedro se pone a dar un mensaje ahí que es interesantísimo porque el Espíritu Santo en su forma humorística de ver las cosas, el Espíritu Santo no lo deja ni terminar de predicar y inmediatamente cae sobre la gente y la gente queda completamente atónito de lo que está pasando. Brincamos al versículo 24, estamos en el repaso de material de Hechos. En el repaso, Pedro se extiende al capítulo 44. Y noten que ahí, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje y no lo dejó terminar. El versículo 45 dice la palabra que los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era sobre los gentiles. Estos creyentes judíos eran los que eran fieles a la circuncisión. Estos decían que para poder ser cristiano tenían que circuncidarse. Eh, el capítulo termina en el verso 47, donde Don Cornelio es bautizado con toda su familia. Aquí está una de las razones. Ustedes saben que hay una comunidad evangélica que se llama la Iglesia Presbiteriana, que bautizan niños, ¿verdad? Al igual que los católicos. Esta es la razón. Termina bautizando a Cornelio y a su familia. Porque si en algún momento le surge la pregunta o alguien les dice, pero hay evangélicos que bautizan niños. Sí es cierto, sí los hay. Son los presbiterianos. Y los presbiterianos tienen un bautizo de niños basados en estos textos, son tres, y dicen que fueron bautizados él y su familia. Entonces, si hubiese habido un bebé, están partiendo de que hubiese un bebé, pues también los bautizan. Entonces, se los cuento con un detalle, con una nota al margen, para que ustedes se den cuenta de que no solamente los católicos bautizan con niños. Y entramos al versículo, al capítulo 11. Y en el capítulo 11 es interesante porque Pedro se devuelve, Pedro se regresa. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron y le dice, entras a una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó tal y como había sucedido. Este es el famoso informe que se da en Jerusalén. Frase clave que tenemos que acordarnos del repaso del capítulo 11 del libro de los Hechos en esta forma en que se está armando. Recordemos, por favor, recordemos que lo que el texto está haciendo es armando por bloques las diferentes formas en que ya estaba armada la iglesia, se estaba montando la iglesia para proceder a escribir el Nuevo Testamento. Hello, ¿me están copiando? Voy de nuevo. Todo lo que estamos siguiendo hasta el capítulo 12 es cómo se organiza la iglesia, cómo armamos la iglesia, para luego ya entrar de lleno en el capítulo 13 y empieza el mover del Espíritu Santo sobre la vida de Pablo. Y lo que sucede es que se empieza a escribir, se empieza a trabajar en lo que es las iglesias formadas ya por la palabra y la formación del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento. Eso es muy importante que lo sepan porque en el 12 es donde paramos, ahí quedamos.
Noten que en el verso 17 les dije, Pedro dice una cosa muy linda, dice, y como Dios les dio a los gentiles ese don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor, ¿quién era yo para estorbarle a Dios? ¿Quién era yo para estorbarle a Dios? Noten que eso es sencillamente bellísimo. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Ahora sí, aquí en el versículo 19 del capítulo 11 de nuestro repaso, notemos que después de haber sido la sede de la iglesia en Jerusalén, o sea, es más importante Antioquía como sede de la iglesia que Roma y que Jerusalén por todo lo que está pasando. Y es uno de los detalles que usted no puede perder de vista todo el proceso y la realidad que estamos viviendo, estamos entendiendo. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre, Antioquía, Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solamente a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes fueron a Antioquía desde Chipre, Sirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Tenemos aquí una iglesia que se está formando completamente de la iglesia de gente gentil. No eran judíos, ya se le estaba predicando a otras personas, ya se le estaba diciendo a otras personas las cosas como eran. Y lo importante que todos tenemos que entender era que ya no había ninguna restricción. Hay gente que dice, es que la Biblia la han tocado mucho, la Biblia la han manoseado mucho, la Biblia la han traducido mucho. Casualmente, esta forma de narración en que el libro está escrito nos permite tener la amplitud necesaria para darnos cuenta que ninguna traducción se va a perder simplemente cuando está diciendo que ¿quién soy yo para estorbar al Señor? Eh, digamos, le voy a decir una tontera, ¿a dónde podría yo ir a que Dios me encuentre? No tiene sentido. En cambio, mucho del sentido que hay en la traducción que viene desde el griego hasta los diferentes idiomas, nos damos cuenta de que definitivamente es milagroso. Es milagroso. Vamos volados sobre sobre el capítulo 11, y el capítulo 11 le encontramos que la gente que estaba a partir del versículo 22 nos habla que el asunto fue considerado un avivamiento, y entonces envían a Bernabé que a ver qué es lo que está pasando. eh, en el verso 22 tenemos a Bernabé, en 23, y Bernabé llega con una actitud muy linda, humilde, en contraste con Pedro en Samaria, que le pega le dice a Simón, muera tu dinero contigo. Una forma muy interesante de la reacción de Pedro, que ya lo analizamos. En Bernabé vio lo que está pasando allá en Antioquía, y entonces se va para Tarso. Tarso estaba como decir, como ir a Uriel de Piedades del Sur, Uriel de Piedades del Sur, ¿verdad? Del Sur. Y entonces, hermanos, noten que eh, Bernabé se va a traer a Pablo a Tarso, y lo compromete en la iglesia durante un tiempo. Este, eh, y un detalle importante, cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Turquía. Verso 26, los dos se quedaron allí en la iglesia durante un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía por primera vez a los creyentes, los llamaron los pequeños cristos, los pequeños cristianos. Y ojalá
Le pido a Dios que me hayan puesto atención el domingo cuando les dije que cualquiera puede ser cristiano, pero no todos son justificados. Cristiano es cualquiera, cristiano es una ideología, hermano. Noten que no fue Cristo quien vino a enseñar cristianismo, no fue él. Cristo vino a enseñar su propia vida, la vida en abundancia. Cristiano es un pensamiento, una ideología. Cristiano es otra cosa. Cualquiera puede ser cristiano y no ser salvo. ¿Sí me doy a entender? Verso 26, perdón, verso 28, detalle importante del 28, que aparece don Agabo, y don Agabo hace la profecía sobre el hambre que se va a dar en todo el mundo romano y que se cumple durante el reinado del emperador Claudio. Eh, Verso 29, dada esa hambre, los creyentes de Antioquía mandan a los hermanos de Judea una contribución, mandan un dinero, mandan algo para de esa manera. Estamos hablando de que esto se dio allá en Antioquía. Así lo hicieron, confiaron sus ofrendas a Bernabé, a Saulo, para que las llevaran a los hermanos, a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Ok, realmente nosotros ya vimos el capítulo 12, pero fue el último capítulo que abordamos en nuestro año pasado. Fue el último capítulo. Entonces, vamos a hacer una lectura del capítulo 12 y vamos a ver básicamente tres detalles interesantes que quisiera notar con respecto a eso. Repito, noten que Lucas, en su genialidad, en su forma tan genial para escribir, noten que Lucas introduce la historia de Cornelio y luego se va para la iglesia de Antioquía. Lucas menciona a la iglesia de Antioquía haciendo el énfasis de la conversión de los gentiles, o sea, de los no judíos. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa, este Pachuco, es el nieto del Herodes que mató a los chiquitos, andaba persiguiendo chiquitos para matar. Este es Herodes Agripa. El otro Herodes se llamaba, ayúdenme alguien, Herodes, para no buscarlo. Está Agripa, está Herodes, me falta el otro Herodes, son tres. Este Herodes Agripa, este es el que es medio judío, este que tenemos aquí. El otro Herodes fue el Herodes que mató a Juan el Bautista. ¿Lo ven? Los herodianos es una casa romana de estos emperadores. Y este señor comenzó a perseguir a algunos de los creyentes de la iglesia. Y noten que Lucas dice que si ni son ni ton mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de. ¿Cuál es este Santiago? Ustedes recuerden que el Santiago, que la mamá llegó, ¿verdad? Y llegó doña Yelitza y le dijo, mire, don Jesús, usted me puede hacer que mi chiquito Santiago y mi chiquito Juan se sienten uno a su derecha y el otro a la izquierda. Ese es ese Santiago. Ese es ese mismo Santiago. Y Siempre adelante. está preguntando Federico lo de los Herodes, está el Arquelao, el Antipas o Agripa. Eso fue lo que usted preguntó. Es que lo oigo muy bajo. Antipas, sí, estamos con problemas con el sonido. Estamos con problemas con el sonido. Antipas es el Herodes que mata a Juan el Bautista, Sí, que está aquí. ok. Es el que es medio judío. Ahí me oyen un poquito mejor. Sí, señor. Sí, mejoró un poquito. Entonces, noten que manda matar al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio que esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. O sea, ¿qué seguía? ¿Qué seguía? Si mató a Santiago, ¿cuál es el problema matar a Pedro? Ninguno, échese a Pedro.
mandó matar a espada al apóstol Santiago. Cuando Herodes vio esto, le agradó al pueblo judío, entonces arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después en la cárcel, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Perdón, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, noten esto, la iglesia oraba fervientemente por él. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola y frente a ellos de esta manera cruzaron a la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel los vio. Finalmente Pedro volvió en sí y dijo, de veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos. Tenían pensado hacerlo. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Juan Marcos es Marquitos, el que escribe el Evangelio de Marcos. ¿Ok? Estamos. Donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode se fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel, ella está muerta. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo habían sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Dijo, y después de eso se fue a otro lugar. Al amanecer hubo gran alboroto entre los soldados porque lo había sucedido con Pedro, por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias, luego los condenó a la muerte. Después Herodes se fue a Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. A ver, damas y caballeros, hermanos de 1000 batallas. Usted tiene que entender y yo tenemos que entender que nosotros vivimos bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y lo primero que esta noche, con respecto al capítulo 12, que estamos integrando lo que está sucediendo, ¿verdad? En función de la historia que se está dando con relación a los gentiles, termina el relato sobre lo que hay en Antioquía y se hace inmediatamente un pase, ¿verdad? Donde tenemos de primera mano la muerte de Santiago. Para refrescarlos un poco, les recuerdo que cuando Judas se muere, se ahorca o se suicida, lo que usted quiera, ellos inmediatamente reemplazan a ese apóstol. Pero este apóstol, Santiago, que es el hermano de Juan, no lo reemplaza. ¿Recuerdan esto? Ya lo hemos visto. ¿Por qué no reemplazan a Santiago?
Estamos hablando de qué estamos, a ver, aquí podemos estar, estamos en el capítulo 12, el capítulo 12 andamos por alrededor de los 15 años después de que Jesús resucitó. Ya han pasado 15 años y eso se está dando 15 años después, más o menos. ¿Por qué no reemplazar a Santiago? Porque ellos entendieron que ya Santiago había cumplido su misión como apóstol. Entonces noten que vamos a entender el tema de hoy en este repaso, porque ya el capítulo 12 lo vimos. Vamos a entender que, para empezar, noten que este Santiaguito, la mamá era una señora muy particular. La señora era una señora que lo que quería era que sus hijos estuvieran muy bien, como toda mamá, pero tenemos que llamar la atención que de alguna manera aquí no hay ninguna contemplación de nada. Tráiganme ese que se llama Santiago y pum, le cortaron la jupa y no hubo mayor cosa. Le atravesaron con una espada y aquí no hubo mayor cosa. Cuando vio que la muerte de Santiago le gustó a los judíos, simplemente lo que hacen, tráigame al cabecillo. Y el cabecillo es Pedro. Entonces, por favor, yo quiero que usted y yo veamos que inmediatamente hay un detalle que dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. La iglesia oraba fervientemente por él. Hermanos, una pregunta. ¿Qué surge? ¿Qué pensamiento le llega a su mente al darse usted cuenta de que tenemos aquí a Santiago, apóstol? ¿Verdad? Me gusta esta versión, esta es una traducción viviente. Lo tenemos aquí a Santiago apóstol y dice la palabra que Santiago apóstol, no vea, aquí lo tenemos, aquí no hubo ninguna, nada, pum, se murió. Y que inmediatamente apresan a Pedro, la iglesia oraba fervientemente. Pero noten que el poder está en manos de Herodes. Noten que el poder está en manos de Herodes. Noten que la oración hizo la diferencia, hermanos. Noten que la oración hace e hizo la diferencia. Lo primero que esta noche quisiera que veamos en este avance que se hace de un pronto a otro, Lucas se regresa a, al- al- a Jerusalén y narra esta historia por la muerte de Esteban, por la muerte de Santiago, y también porque hay elementos que son cruciales con respecto al tema de la soberanía de Dios, con respecto al tema con respecto al tema de entender que la oración es importante y hace la diferencia. Y sobre todo también con respecto al tema que nosotros no oramos porque confiamos en nuestra oración, nosotros oramos porque confiamos en el Señor. Y son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas que hay que entenderlas en función de esa realidad también. Lo importante no es nuestra oración, sino nuestra confianza. Por eso es que no es un tema de si es en la madrugada o es en la noche, o es de 5, de 10 o de 8. El tema es, hermanos, un tema en donde es clave que se ore y que podamos ver respuesta de Dios en nuestras oraciones. Entonces, noten que aquí hay algunos detalles importantes. En esta oración se va derecho a la noche antes de ser sometido a juicio. Pedro dormía sujetado, note, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Está metido en un hueco atrás, hay que pasar como 3 o 4 recintos, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda. Hermanos, dice la Biblia que una luz intensa iluminó la celda. Que el ángel le mete un sopapo a Pedro, le dice, lo golpeó en el costado para despertarlo. O sea, yo quisiera que usted note que Pedro lo van a matar al día siguiente y el hombre está tranquilísimo, pero la iglesia está orando por él.
Yo no estoy diciendo, es que yo quiero que usted me entienda que en algunos casos la misma oración se ha convertido en una carga para las personas. Hermanos, yo necesito que usted note que lo importante de creer en la oración como iglesia y vea que hay una respuesta de la iglesia aquí y verla, claro que sí. Pero también yo quiero que usted note la actitud de Pedro. Es más, quiere que le diga una cosa. Dice, dice que el ángel le dice, Pedro, Pedrito, Nacho, el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Rápido, levántate. Y las cadenas, pero ¿para qué rápido? Si era un ángel. Igual lo hubiera sacado despacio, rápido, no importa que me lo hubiera sacado, era un ángel. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Pues el ángel le dijo, vístete, ponte tus sandalias y no se le olvide la chaqueta. Ven que toque. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, y ahora ponete tu abrigo y sígueme. Interesante. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión y no se daba cuenta que eso verdaderamente estaba sucediendo. Hermanos, esta oración que estamos viendo aquí en la iglesia y esta situación de lo que estamos viendo, noten que nos tiene que enseñar mucho, hermanos. Tiene que enseñarnos mucho porque esto es muy circunstancial y nuestra oración debe ser que Dios intervenga como Él quiere. Dios intervenga como Él quiere. Porque ni Pedro estaba orando, ni Pedro estaba preocupado porque lo sacaran. Es más, lo estaban sacando y ni cuenta se estaba dando cuenta que lo estaban sacando. Ahora, yo quiero que ustedes me entiendan esta noche que yo me estoy yendo por la parte de la enseñanza pastoral de este texto, porque ya lo repasamos. Pero aquí hay un dato histórico de cómo Pedro salió esa vez de la cárcel a partir de la muerte de Esteban. Esteban no, de Santiago. Dice el texto que pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que, eh, que llevaba a la ciudad. La puerta de hierro que llevaba a la ciudad. La Real en su gobierno. Pues, pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, que seguramente tenía otro guardia. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Entonces, a ver, armemos esto. Dios es soberano. Tenemos en la primera parte del texto a Santiago, donde lo matan. Pero también tenemos a la iglesia orando, ¿cierto? Tenemos a la iglesia orando. Entonces, lo primero, mis amados hermanos, y yo necesito que ustedes vean es que Dios contesta oración. Dios sí contesta oraciones. Lo interesante es que esta oración es una oración muy particular, porque no podemos dejar de orar, no podemos dejar de ver lo valioso que esto significaba. Fíjense, hermanos, que lo segundo que yo quisiera decirles esta noche con respecto a esto es que es muy probable que la oración de ellos es: Señor, ten misericordia de Pedro, que no sufra, sálvalo. Claro que sí, yo no digo que no, pero yo quisiera que ustedes me entiendan que estos hermanos estaban orando de una manera en donde ni siquiera tenían certeza en qué dirección estaban guiando su oración.
Lo segundo que quisiera decirles, mis amados hermanos, es que la oración no es una fórmula. No es una fórmula. Dios sí contesta oraciones, pero las oraciones no son una fórmula. O sea, Dios está viendo el corazón de la iglesia orando fervientemente. Avanzo, avanzo. Mira, dice, finalmente Pedro volvió en sí. Dice, de veras, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes, de los líderes judíos tenían pensado hacerme. Nótenlo. Pedro cae en cuenta, Pedro cae en cuenta de lo que está sucediendo. Hermanos, pero yo, a ver, aquí no quiero caerle mal a nadie, pero no todo va a suceder de forma milagrosa. ¿Alguien me está escuchando? No todo va a suceder de forma milagrosa. Finalmente, Pedro volvió en sí. Dice que, ¿a dónde volvió en sí? ¿A dónde volvió en sí? De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. De pronto el ángel lo dejó, para que ustedes me entiendan. La cárcel, la cárcel quedaba ahí por el tránsito. Y caminaron hasta el hospital. Y en el hospital el ángel Chupulún se desapareció. Y Pedro iba por el parque. Hermanos, y Pedro no se puso a pegar gritos, y a decir, yay, salí, salí, me sacaron. Hermanos, yo quiero que usted me entienda que no todo va a suceder de forma milagrosa. Que los milagros, y aquí es donde quisiera que no se me ofendan, pero los milagros son la excepción, no la regla. ¿Alguien me está escuchando? Los milagros son la excepción, no la regla. ¿Por qué? Bueno, imagínese usted que vea esto. A ver, ve el milagro. Ve. Número uno. De repente, una luz inmensa iluminó la celda. Uno, un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Dos, el ángel materialmente toca a Pedro. Tres, le habla. Cuatro, las cadenas caen de sus muñecas. Cinco, el ángel le dice, ponte las sandalias. Y le dijo, póngase el abrigo. Seis, salen de la celda. Siete, pasaron el primer puesto de guardia. Ocho, luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro de la ciudad y esta se abrió por sí sola frente a ellos. Nueve, cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. 10, ¿es o no es un milagro? Es un super milagro. Es un super milagro. Pero, por favor, note esto. Pedro vuelve en sí. Note que aquí, al amanecer hubo gran alboroto entre los soldados porque lo que había sucedido con Pedro. Entonces Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, hermano, no pudieron encontrarlo porque Pedro se escondió. Una pregunta, ¿qué necesidad tenía Pedro de esconderse si Dios estaba con él y ya lo había sacado de la cárcel? O sea, si ustedes ven que hay una lógica, hermanos, después de semejante milagro, después de semejante bendición, hay una lógica. Y al día siguiente llegó don Pedro y se metió quién sabe dónde. Y no lo encontraron. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea un tiempo. Dice, como no pudieron encontrarlo. ¿Cómo? No pudieron encontrarlo. Porque no todo es milagroso, hermano.
No todo es milagroso. Herodes se interroga, pero me devuelvo. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta, lo vieron, quedaron asombrados. Este es una oración en donde, de alguna manera, fíjense que los hermanos tenían una disposición de que, ¿cómo les digo, hermano? Yo no sé si podría decir si ellos tenían la fe para estar orando por lo que estaban orando, pero Dios les contesta esta oración y ellos no se imaginaron que iban a orar de manera tal de que Pedro iba a llegarles y volverse a la casa de ellos. Entonces, simplemente, insisto, Dios es soberano. Metas eso en la cabeza. Dios es soberano por encima de cualquier cosa. Número 2, Dios contesta oraciones. Número 3, las oraciones que Dios contesta, las contesta de la forma en que Él considera que es lo conveniente y qué es lo que debe de suceder. Nosotros no debemos de dejar de orar por eso. Número 4, si bien es cierto, estamos ante un milagro, los milagros no son siempre, son circunstanciales. Número 5, los hermanos estaban muy contentos de que él regresara, pero de igual manera estaban bastante asustados. Hay una lógica que tiene que provocar en nosotros la intervención de Dios en un sentido. Tiene que provocar en nosotros la intervención de Dios y hacernos entender que nosotros, que no se puede estar en una posición donde creo que siempre Dios me va a sacar a mí de una forma milagrosa. Lo que hay que hacer es esconderse. Lo que había que hacer era simplemente esconderse. Entonces, hermanos, aquí les dejo este repaso, que ya ahora sí entramos en materia, capítulo 12, llegamos hasta el verso 19, con la expresión de Herodes Agripa, ordenó que se hiciera la búsqueda, Herodes interroga, mata a los soldados, una cosa terrible. Después dice, Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo y inmediatamente entramos al verso 20, que si Dios lo permite, lo vamos a ver bien dicho. Entonces, tenemos que orar. La oración va a ser la diferencia. Pero Dios es soberano, sí, pero la oración hace la diferencia. Número 2, tenemos que estar dispuestos a ver a Dios actuar de la forma que sea. Número 3, ninguna oración es una fórmula. No hay fórmulas, hermanos, eso no es cierto. Hay gente que ora de madrugada y Dios le contesta y es una bendición. Genial, qué bueno. Hay gente que ora a las 10 de la mañana y Dios le contesta. El problema es que usted no ore. El problema es que yo no ore. El problema es que no podamos poner nuestras vidas en manos de Dios. Ese es el problema. Los milagros son la excepción, hermanos. Los milagros son la excepción. Los milagros requieren de actitudes inteligentes. Dios no está guiando nuestras vidas a partir de la posibilidad de que todo sea un milagro, porque hay cosas que se van a resolver a partir del sentido común que le ha puesto en nosotros. Y por último, como les dije, no hay un solo versículo que diga, ni uno solo que diga que Pedro estaba esperando que lo sacaran. Ni uno solo. Pedro estaba listo para lo que seguía, y lo que seguía el juicio. Y como ya había predicado y hablado, pues entonces estaba listo para el juicio. Siguiente punto. Nosotros no oramos porque confiamos en nuestra oración. Nosotros confiamos en Dios. Es en Dios en quien nosotros confiamos. No en nuestra oración, por eso oramos.
Por eso es que la oración no puede ser un dechado de palabras extrañas, porque estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Entonces esto es lo que de alguna forma tenemos que aprender a ver a partir de este paréntesis que se da en el capítulo 12, a partir del terrible asesinato de Santiago y el encarcelamiento de Pedro.